Amigos, ¿alguna vez han pensado que la vida de los monjes y monjas está lejos de lo que se muestra en las películas? Inmediatamente vienen a la mente imágenes de estrictas oraciones, un rechazo total a los placeres mundanos y un silencio interrumpido solo por el eco resonante de los cantos gregorianos. Pero si todo fuera tan simple, en realidad los monasterios de la Edad Media guardaban no solo piedad, sino también secretos que hoy suenan como el guión de una película de suspense. Escándalos, intrigas, fugas, romances prohibidos e incluso monasterios convertidos en verdaderos burdeles. Hoy les contaré lo que se escondía tras los gruesos muros de estos lugares sagrados. Y les aseguro que después de esto, su percepción de los monjes cambiará para siempre. Especialmente interesante será el sexto hecho. Me sorprendió incluso a mí, aunque parecía que ya estaba acostumbrado a la historia de la Edad Media. ¿Listos? Entonces vamos. No olviden suscribirse a mi canal Mundo Abierto. Esto ayudará al crecimiento del contenido y les permitirá estar siempre al tanto de los nuevos episodios. Sus me gusta son el mejor apoyo, así que no duden en dejarlos. Ahora, pónganse cómodos, porque estamos comenzando. Hecho primero. Había que levantarse en medio de la noche. Las personas modernas se quejan de que es difícil levantarse a las 7 de la mañana. Pero las monjas de la Edad Media solo podían soñar con un régimen así. Su día comenzaba a medianoche. Primero, la oración. Luego un breve descanso, y ya al amanecer debían estar de pie para participar en servicios de varias horas. El horario diario habitual incluía 6, y a veces 8 servicios religiosos, entre los cuales seguía un trabajo duro. Y esto no era algo simbólico, como una ayuda ligera en la cocina. Las mujeres araban en el campo, recogían leña, lavaban la ropa para todo el monasterio, cuidaban del ganado, cocinaban y limpiaban las instalaciones. No tenían habitaciones separadas ni espacio personal. Dormían en un salón común, sobre colchones de paja duros, y en invierno en un frío helado, ya que en los monasterios no se calentaba para no entregarse a los excesos. Las conversaciones estaban prohibidas, las risas mucho más. Por violar la disciplina, se imponían castigos, desde trabajos adicionales hasta castigos físicos, incluidos los latigazos. La vida en el monasterio se asemejaba a un día interminable de la marmota, donde cada momento estaba planificado y cada paso controlado. Pero lo más sorprendente es que para muchas mujeres este estilo de vida era una salvación. ¿Por qué? Sobre esto en el siguiente hecho. Hecho segundo. Para muchas chicas, el monasterio era una salvación. La Europa medieval no era el mejor lugar para las mujeres. Los matrimonios se concertaban no por amor, sino por cálculo, y la crueldad en la familia se consideraba normal. Para algunas, el monasterio era la única manera de evitar un matrimonio infeliz, humillaciones y coacciones. Al convertirse en monjas, obtenían una protección relativa y a veces, incluso la oportunidad de estudiar. A diferencia de la mayoría de las mujeres de la época, que no sabían ni leer ni escribir, en los monasterios las chicas podían estudiar latín, filosofía y los fundamentos de la medicina. Es por eso que muchos manuscritos que han llegado hasta nosotros fueron escritos o copiados por monjas. Pero no todas llegaban a los monasterios por su propia voluntad. A veces, los padres simplemente no querían gastar la dote en la hija y la enviaban al monasterio sin preguntar su opinión. También había casos en los que la familia solo estaba satisfecha con el matrimonio con una persona de alto rango, y a las hijas menores simplemente las escondían tras los muros del monasterio. Rechazar esto era imposible. Si los padres tomaban una decisión, la resistencia podía llevar a terribles consecuencias. Pero incluso tras los gruesos muros del monasterio, su vida no estaba a salvo. Hecho tercero. El monasterio no era un lugar seguro. Muchos lo imaginan como un refugio tranquilo y protegido, pero en realidad, tras los altos muros se escondían no solo oraciones y trabajo, sino también serios peligros. En muchos monasterios funcionaban enfermerías donde las monjas cuidaban a los enfermos, ayudaban a los heridos, atendían partos y preparaban brebajes curativos. Era un trabajo abnegado, pero extremadamente arriesgado.
Cuando enfermedades graves se propagaban por las ciudades, los monasterios a menudo se convertían en sus focos, ya que aquí llegaban personas en busca de ayuda. Las mujeres dedicadas al servicio eran las primeras en enfrentarse a los enfermos, y a menudo ellas mismas se convertían en víctimas de las enfermedades. Si un brote de enfermedad entraba en el monasterio, en cuestión de semanas podía morir una gran parte de sus habitantes, y los edificios quedaban vacíos. Pero este no era el único peligro. El estricto estatuto exigía obediencia incondicional, y los castigos por infracciones podían ser muy duros. Por hablar durante el trabajo o falta de atención en el servicio, las monjas eran castigadas con hambre, largas oraciones en habitaciones frías o enviadas a los trabajos más duros. Y por infracciones más graves, como intentos de fuga o desacuerdos con la abadesa, podían ser encerradas en una celda en completo aislamiento. Pero incluso estas pruebas no eran las más terribles. En tiempos inestables, los monasterios eran atacados por mercenarios, bandidos e incluso señores feudales que los saqueaban, dejando a las mujeres sin techo, comida y protección. La vida tras los muros del monasterio no era solo servicio, sino también una lucha constante por la supervivencia. Hecho cuarto. El amor prohibido existía incluso tras los muros del monasterio. A pesar de las estrictas prohibiciones, las relaciones románticas en los monasterios eran inevitables. Algunas monjas se enamoraban de sacerdotes, peregrinos o incluso novicias. Para controlar los sentimientos se utilizaban las medidas más estrictas, desde largas oraciones hasta castigos por la más mínima muestra de simpatía. Si una monja era sorprendida en encuentros secretos, la esperaba un duro castigo, desde la privación de alimentos y el encierro hasta la confesión pública ante toda la comunidad. Pero a pesar de esto, las historias de relaciones prohibidas no eran raras. Se conocen casos en los que los enamorados intentaban escapar del monasterio, arriesgando sus vidas. Uno de los escapes más famosos ocurrió en Francia, donde una joven monja huyó con su amado, disfrazada de hombre. Fueron atrapados y las consecuencias fueron trágicas, pero no siempre todo terminaba tan tristemente. A veces, las abadesas hacían la vista gorda ante los sentimientos de las hermanas, especialmente si no salían del marco de una relación amistosa. Para luchar contra las tentaciones, a las monjas se les recomendaba rezar oraciones especiales, observar un estricto ayuno y evitar el contacto con hombres, excepto con el clero. Pero era imposible silenciar por completo los sentimientos humanos, y el amor prohibido continuaba vivo incluso en los monasterios más estrictos. Hecho quinto. En los monasterios había sus propias alegrías secretas y escándalos. Muchos piensan que la vida monástica era un ascetismo total, pero incluso tras los estrictos muros de los monasterios se encontraban resquicios para pequeños placeres. Algunas monjas guardaban en secreto animales, los cuidaban e incluso dormían con ellos en las celdas, a pesar de las prohibiciones. Otras rompían el ayuno, escondiendo en sus habitaciones dulces y delicatessen que traían los familiares. Y en algunos monasterios llegaban a verdaderos escándalos. Por ejemplo, en Aviñón, Francia, un monasterio se convirtió prácticamente en un club cerrado para damas nobles, donde se organizaban fiestas secretas con música, vino e invitados. Una historia similar ocurrió en Littlemore, Inglaterra, donde las monjas fueron sorprendidas violando todos los votos posibles. Por supuesto, estos casos eran la excepción, pero muestran que los monasterios no siempre eran baluartes de estricta piedad. Las crónicas históricas conservan menciones de encuentros secretos, bebidas prohibidas e incluso fugas en grupo. Pero lo más interesante es que algunas de estas historias se conocieron solo gracias a las denuncias de las propias monjas que envidiaban o condenaban el comportamiento de sus hermanas. Así que incluso tras los muros del monasterio se desataban verdaderas pasiones que a veces recordaban a intrigas palaciegas. Hecho sexto. En los monasterios ocurrían eventos de los que preferían no hablar. Algunos conventos, en lugar de un estricto aislamiento y oraciones, se convertían en lugares donde las reglas solo existían en el papel. En la Europa medieval había monasterios donde, tras los altos muros, se llevaba una vida secreta, lejos de los estrictos cánones. En una de las abadías inglesas se descubrió que las novicias organizaban encuentros secretos con caballeros, y en Littlemore estalló un verdadero escándalo.
La abadesa y sus allegadas crearon su propia comunidad secreta, ignorando por completo el estatuto monástico. Estas historias eran raras, pero demuestran que incluso en los lugares más cerrados podían ocurrir cosas inesperadas. A veces todo comenzaba con pequeñeces. Alguien se traía bonitas joyas, alguien se daba un gusto a escondidas con manjares prohibidos, pero con el tiempo los límites de lo permitido se difuminaban, y la vida monástica cambiaba hasta volverse irreconocible. Si se descubrían tales casos, los castigos eran severos, pero había monasterios que durante años permanecían fuera de sospecha, hasta que casualmente se descubría en qué estaban realmente ocupadas sus habitantes. Hecho séptimo. Historia de una monja que desafió al sistema. En la Edad Media, el destino de las mujeres rara vez dependía de su elección, y muchas chicas llegaban a los monasterios no por su propia voluntad. Una de las historias más famosas está relacionada con una monja llamada Joan, que en su juventud fue enviada a la fuerza a un monasterio. Sus padres no querían gastar la dote, así que decidieron que el destino de su hija estaba predestinado. Pero Joan no estaba dispuesta a conformarse con tal situación. Encontró la manera de mantener correspondencia en secreto con un joven del que estaba enamorada incluso antes de tomar los hábitos. Sus cartas eran entregadas por personas de confianza y el plan de escape se elaboró durante meses. Finalmente, una noche, cuando la abadesa y las hermanas dormían, Joan logró salir del monasterio disfrazada de campesina. Logró llegar a la ciudad, donde la esperaba un nuevo futuro. Pero la historia no termina aquí. Cuando se descubrió su desaparición, se armó un gran escándalo. Se inició una investigación y sus padres enfrentaban serias consecuencias. Sin embargo, se perdió el rastro y Joan desapareció para siempre de las crónicas del monasterio. Historias similares no eran tan raras, pero no todas terminaban felizmente. Algunas fugitivas eran devueltas al monasterio y sometidas a estrictos castigos, mientras que otras comenzaban una nueva vida, dejando el pasado atrás. La historia de Joan es un ejemplo de cómo, incluso en los tiempos más duros, las personas no perdían la esperanza de libertad. Hecho octavo. Rebeliones y fugas de monjas ocurrían con más frecuencia de lo que se puede imaginar. La vida tras los muros del monasterio no era para todas, y no todas las monjas aceptaban las estrictas reglas. Algunas buscaban cualquier manera de escapar, uniéndose en grupos para superar juntas los muros del convento. Algunas usaban la astucia, disfrazándose de hombres o escondiéndose en carros con provisiones, y otras lograban atraer aliados fuera del monasterio. Uno de los casos más sonados ocurrió en el siglo XVI en Alemania, cuando 12 monjas se atrevieron a una desesperada fuga, escondiéndose en barriles vacíos e inspiradas por las ideas de la Reforma. Sin embargo, la resistencia no siempre se expresaba en la fuga. Algunas hermanas organizaban rebeliones dentro del propio monasterio, desobedecían órdenes, saboteaban el trabajo o se manifestaban abiertamente contra la abadesa. Pero por cualquier protesta había que pagar un alto precio. A las fugitivas, si las encontraban, les esperaba un estricto castigo, desde el encierro prolongado en una celda oscura hasta el traslado a un monasterio aún más severo. Las autoridades eclesiásticas consideraban tales casos un serio desafío al sistema y reprimían duramente la insubordinación. Pero a pesar de todos los riesgos, las mujeres seguían luchando por su libertad, demostrando que incluso en las condiciones más duras, el espíritu de resistencia no se extinguía. Hecho noveno. Los monasterios eran lugares de fenómenos inexplicables. En la historia de los monasterios hay muchas historias sobre eventos místicos que asombraban no solo a las monjas, sino también a la gente común. Muchos afirmaban haber visto visiones. Ante ellos aparecían santos, ángeles o incluso la propia Virgen María. Algunos contaban que escuchaban voces celestiales. Otros, que durante la oración sus cuerpos comenzaban a levitar sobre el suelo. Tales fenómenos se percibían como señales, y quienes los experimentaban a menudo se convertían en objetos de veneración. Uno de los ejemplos más famosos fue Hildegarda de Bingen, quien afirmaba recibir revelaciones proféticas. Se la consideraba elegida, y los conocimientos que ella registró se utilizaron en medicina y filosofía durante siglos.
Pero los eventos místicos no se limitaban a visiones. En los monasterios a menudo se hablaba de curaciones milagrosas. Se creía que las oraciones de las santas monjas podían devolver la salud incluso a aquellos a quienes los médicos consideraban desahuciados. Muchos creían que estas mujeres hacían milagros, y la gente acudía a ellas con la esperanza de curarse. Sin embargo, no todos veían estos fenómenos como signos divinos. Posteriormente, los investigadores sugirieron hipótesis de que algunas experiencias místicas podrían haber sido el resultado de un ayuno prolongado, estrés e aislamiento. La falta de una nutrición adecuada, un estatuto estricto y oraciones constantes podrían llevar a alucinaciones y estados alterados de conciencia. Otros explicaban los milagros como un efecto psicológico, cuando las personas creían tanto en la curación que sus cuerpos comenzaban a recuperarse. Cualquiera que sea la interpretación de estos eventos, las historias místicas de los monasterios continuaron inspirando, asustando y generando debates durante siglos. Y aún hoy, algunos antiguos conventos siguen siendo lugares donde los peregrinos buscan tocar algo sobrenatural. Como ya han entendido, en la Edad Media la vida monástica estaba llena de paradojas. Por un lado, las monjas debían llevar una vida modesta y ascética, renunciando a los placeres mundanos. Por otro lado, algunos monasterios eran más ricos que las casas de los nobles. Les regalaban tierras, oro, joyas, y algunas abadesas tenían tanto poder que podían hacer negocios al mismo nivel que los gobernantes. En los monasterios podían guardarse manuscritos rarísimos, bodegas con bebidas de élite e incluso ropas lujosas destinadas a ceremonias especiales. En algunos conventos, las hermanas vivían mucho mejor que las campesinas comunes fuera del monasterio. Comían alimentos de calidad, usaban ropa abrigada y podían dedicar tiempo al estudio. Pero en otros monasterios reinaba la pobreza, y las monjas literalmente sobrevivían a base de agua y pan, trabajando desde el amanecer hasta el anochecer. Esta contradicción era enorme. Otra paradoja es la actitud hacia la ciencia. Muchos monasterios eran centros de conocimiento donde se guardaban libros y se realizaban investigaciones médicas. Sin embargo, si una mujer intentaba dedicarse a la ciencia demasiado activamente, podía ser acusada de orgullo o incluso de herejía. En los monasterios de la Edad Media reinaba una sorprendente combinación de severidad y libertad oculta, restricciones crueles e intelectuales. Amigos, la historia de los monasterios medievales resultó ser mucho más compleja e inesperada de lo que se podría imaginar. Estos no eran solo lugares de oración, sino mundos enteros con sus secretos, pruebas, prohibiciones e incluso rebeldes que intentaban cambiar su destino. Si les ha interesado conocer estos hechos, no olviden apoyar al canal Mundo Abierto. Denle me gusta y escriban en los comentarios cuál hecho les sorprendió más. Y si quieren conocer más historias inusuales sobre diferentes países, pueblos y sus tradiciones, suscríbanse y hagan clic en la campanita para no perderse nuevos episodios. Nos esperan muchos más viajes fascinantes por el pasado y el presente.